Saludos a todos. Es un gozo para mí traerles una vez más la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca del pecado y de cómo escapar del pecado. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo primero que notamos es que si nos sentimos confiados de que no vamos a caer en pecado, que somos fuertes, que hemos permanecido limpios, la Biblia dice tener cuidado, porque cuando piensan que son fuertes es precisamente cuando pueden terminar cayendo. Por eso debemos estar siempre conscientes y vigilantes en todo momento. Escuché a un predicador decir que las oportunidades llegan una sola vez, pero la tentación se queda tocando el timbre de la puerta. Eso significa que la tentación no se da por vencido, constantemente está tocando la puerta de tu corazón, llamando, siempre está buscando tentarlos. Así que aunque las oportunidades no siempre lleguen, las tentaciones nunca dejan de presentarse. Por eso la Biblia dice que el que piensa estar firme tenga cuidado de no caer. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer con nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pensemos en este momento. Jesús, el Hijo de Dios, la persona perfecta, el ser humano perfecto que no conoció pecado, también fue tentado. Así que ni siquiera Jesús escapó de la tentación. Incluso Él tenía la tentación tocando el timbre, llamando a la puerta una y otra vez. Pero Jesús pudo vencerla. La Biblia dice que por esa razón Él compadece, Él comprende nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras luchas porque Él también las experimentó. Él tuvo que guardar su corazón, sus emociones, sus pensamientos y sus ojos porque Jesús también estaba siendo tentado. Después que Jesús terminó sus 40 días de ayuno, estaba en su momento de mayor vulnerabilidad. Sí había estado ayunando y estaba con Dios, pero físicamente estaba débil, no tenía fuerzas, no había bebido ni comido nada en 40 días y 40 noches. Y fue precisamente en ese momento cuando el enemigo vino a tentarlo. Cuando el enemigo tienta, hay algo que debemos tener presente. Él vendrá en primer lugar cuando pensamos que somos lo suficiente fuerte y en segundo lugar cuando nos ve débiles, vulnerables, cuando estemos sufriendo muchos ataques en nuestra mente. Quizás hay vacíos que aún no han sido llenados. Tal vez haya heridas que todavía están guardando. Quizá haya rechazo en su corazón. Y en esos momentos es cuando el enemigo nos va a tentar. Entonces les ofrecerá cosas, porque eso fue lo que hizo con Jesús. Le ofreció oportunidades, cosas de este mundo, precisamente en nuestra debilidad, cuando el enemigo suele presentarse con más fuerza. Y allí es cuando debemos permitir que la palabra de Dios actúe. ¿Cómo es que Jesús pudo vencer y resistir al diablo? Porque Él tenía la palabra en su corazón y cada vez que llegaba una tentación, respondía con una palabra. Decía: no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba completamente preparado. Él tenía la palabra en su corazón. Así que tú y yo, la única manera que podemos escapar es si tenemos la palabra en nuestro corazón. El enemigo nos tienta con pensamientos, emociones, a través de nuestros ojos o pensamientos negativos, formas de pensar que no agradan al Espíritu Santo. Es entonces cuando lo enfrentamos con la palabra. Recuerden que el enemigo viene durante nuestra debilidad y también cuando creemos que somos suficientemente fuertes. Pero recordemos que la palabra dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Significa que cuando no somos capaces de resistir y caemos en tentación, pero a través de la oración y la palabra, la Biblia dice que clamemos a Él. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Significa que cuando caemos en pecado, cuando cometemos errores, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros mediante nuestra confesión. Obviamente, no significa que si seguimos pecando y no clamamos a Jesús, todo va a desaparecer. No.
Pero cuando llegamos a un verdadero arrepentimiento y decimos, Dios, ayúdame, Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame, cámbiame, estoy luchando en esta área de mi debilidad. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que no necesitamos acudir a un sumo sacerdote humano, porque tenemos al gran sumo sacerdote Jesús, el Hijo del Dios viviente, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Significa que cuando nos arrepentimos, ya tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Lucas 22:31 al 32 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Y si continuamos leyendo la escritura, sabemos de que Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Satanás dijo, Satanás ha pedido zarandearte. De la misma manera, Satanás también quiere zarandearnos a nosotros, pero Jesús continúa diciendo cuando vuelvas. Es decir, cuando Pedro recapacitó, cuando se diera cuenta de que había fallado al Señor, Jesús dijo, yo he orado por ti. Porque tenemos que llegar a un lugar de confesión, de reconocer su pecado, de sentir un profundo dolor por haber pecado. Deben llegar al punto de aborrecer al pecado. Cuando tengan un solo pensamiento equivocado, inmediatamente le pidan perdón al Señor. Llegar al punto en que no toleren el pecado de ninguna manera. Y es entonces cuando Jesús dice, yo he orado por ti, porque Jesús conoce tu futuro, conoce tu ayer, tu hoy y tu mañana. Él sabe cuándo vas a caer. Y continúa diciendo Jesús, he orado por ti para que tu fe no falte, porque al final del día el enemigo quiere sacudir nuestra fe. Si permitimos que la culpa y condenación nos llene, no llegaremos con confianza al trono de Dios, pero estaremos atados y oprimidos, y el enemigo tendrá dominio sobre nuestras emociones y pensamientos. Quiero terminar con Romanos 6:12 al 14. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo de que le obedezcan en sus deseos. Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hijo de Dios, recuerda, no des lugar a ningún pecado en tu vida. Cada día ríndete al Señor, cada día mantente vigilante, huye del pecado. La Biblia dice, oren para no caer en tentación. Revístanse de la armadura de Dios mediante la oración y permita que la palabra de Dios reine en tu corazón. La Biblia dice que ustedes están bajo la gracia, por lo tanto el pecado no tendrá poder sobre ustedes. Si el pecado tiene poder sobre ti, es porque lo han entretenido, lo han permitido y han cedido a los deseos de su corazón en lugar de someterlos a los deseos del Señor. La Biblia dice en Santiago que cada uno es tentado por sus propios deseos, así que no es Dios que los tienta, la tentación surge de sus propios deseos. Por eso guarden sus deseos, protejan su corazón y hagan todo lo posible por huir del pecado. Y yo creo que el Señor les dará la victoria. El pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, sobre su familia, ni sobre sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.